Muy bien. 3, 2, 1. El día de hoy, como se habrán dado cuenta, no es parte de su imaginación. Tenemos un invitado que nos va a ayudar con el tema de hoy acerca de lo no binario. Por favor, preséntate ante toda la gente. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sebastián Marayano, soy una persona transmasculina no binaria. Soy astrólogo, también estudio periodismo y nada, estoy muy feliz de estar en tu canal, bebé. Me parece uno de los canales que más me gustan y muy chévere. Y estoy muy emocionada de estar acá. La verdad que creo que en todo este tema no binario yo he entrado en una explosión mental en general. Siempre tuve muchos conflictos con todo esto, porque creo que conforme vamos creciendo nos vamos dando cuenta que hay más opciones, no solamente lo binario, no solamente lo heterosexual, ¿no? Entonces he llegado a este punto de mi vida donde he dicho, wey, ¿por qué binario, no? Y se abrió este nuevo mundo sobre lo no binario. ¿Qué es lo no binario? Primero hay que comprender que las categorías hombre-mujer de alguna manera nos obligan a elegir entre dos opciones binarias, por eso se llama binario. Lo no binario no es necesariamente una tercera propuesta, sino que puede ser múltiples propuestas a estas dos categorías binarias que existen, ¿no? Entonces, básicamente lo no binario o las identidades no binarias son todas aquellas que no se circunscriben específicamente en lo masculino o lo femenino en sí, sino que pueden habitar la multiplicidad de lo que implica pues ese espectro entre lo masculino y lo femenino, o no habitar ninguno. Lo no binario es muy poco frecuente y creo que a mí eso fue lo que más me llamó la atención y lo que más me aterró. Pero cuando entré a este mundo, entré en la sugestión acerca de ser no binario, también incluye el hecho de ser trans. No específicamente, conozco personas no binarias que no se identifican con lo trans, porque primero hay que comprender qué es la etiqueta trans. La etiqueta trans dentro de la sociedad, lo que intenta hablar o lo que se refiere es justamente a personas que no se identifican con el género e incluso el sexo que les asignaron al nacer. Las categorías sexuales, hembra, macho, son categorías imaginarias, si pudiésemos decirlo, ¿no? El perro no ve su y dice, yo soy macho, la perra no ve su y dice, soy hembra. En realidad solamente se piensan perros, perras y fin, ¿no? En cambio el humano sí ha empleado esas categorías, sí las emplea, las utiliza. Entonces el término trans lo que se refiere es justamente a cómo la persona transita de una categoría hacia otra. Sin embargo, hay personas no binarias que no necesariamente hacen esta transición de una categoría a otra, sino que más bien puede haber que las destroce por completo, o sea, diga, no me encuentro en ninguna de estas categorías, o incluso también comprender que el ser trans también tiene un peso social, ¿no? Claro. La transición, lo que implica vivir trans, tener una vivencia trans, parte, no sé, de, por ejemplo, el cambio de nombre, el cambio corporal, todo eso, todos esos puntos que no son obligatorios todos para ser trans, pero que sí marcan ciertas diferencias y discriminaciones que una persona que no tiene ninguna vivencia trans no va a experimentar. Entonces, ser no binario no implica necesariamente ser trans. Sin embargo, sí podríamos explicitar de que ser no binario también rompe con la cisgeneridad obligatoria. Profundo. Me ha dejado pensando. Pero yo también entré mucho. Sí, entré mucho yo también en esa cuestión personal. Por ejemplo, en mi anterior video habló sobre los binders. Y yo me acuerdo que yo siempre tuve esta disforia, ¿no? Con mi pecho. Y una vez yo lo mencioné y automáticamente a mí me atribuyeron que yo quería ser trans. Entonces yo entré en ese conflicto porque dije, pero yo no quiero ser hombre, ¿entiendes? Pero me adherían de que entonces si no te gustan tus pechos, entonces tú tienes que ser trans, ¿no? No hay otra opción, me decían a mí en ese momento. Obviamente era gente desinformada, ¿no? Y yo aún más desinformada entraba en esta cuestión, ¿no? Y me acuerdo una vez, en la universidad específicamente, que probablemente mis amigos ni se acuerdan de esto, que alguien me dijo como, me utilizó una palabra en femenino y a mí no
no me gustó, ¿ya? No sé, por ejemplo, a mí que me digan princesa, a mí me aturde, ¿no? A mí no me gusta princesa, no me gusta, ¿no? Príncipe, te atraco, pero princesa no me gusta, ¿no? Me dijeron, pero, entonces, ¿qué quieres que te diga? Príncipe, ¿qué te crees? Hombre, me acuerdo que me dijeron. Y yo le dije, no, pero entonces eres mujer, pero tampoco, ¿no? Entonces yo entré ahí en esa cuestión y me dijeron, pero tienes que ser uno, ¿no? Y yo entonces en eso dije, ay, entonces mujer, pero no me digas esas palabras porque a mí no me gustan, ¿no? Y ese cuestionamiento se quedó ahí, ¿ah? Hasta hace poco que entré en esta cuestión de nuevo y me acordé justo de ese momento donde yo dije, yo no me siento mujer, pero tampoco me siento hombre. Y no había una opción en ese momento que alguien me diga, oye, pero está la opción de ser no binario, ¿no? Identificarte como eso y eso también está bien. Entonces entré en ese conflicto justo con el tema no binario, porque también decía, pero las personas que yo conozco alrededor se sienten, se consideran personas trans y también no binarias. Entonces yo dije, no encuentro un referente que pueda decir como no es trans, pero sí es no binario, ¿me entiendes? Entonces también yo entré en ese conflicto. Pero como dices tú, y como es la sexualidad, la identidad en general, cada uno es a su forma, ¿no? O sea, no tienes que caer justo en un estereotipo. Entonces, por eso te hacía la pregunta acerca del tema trans no binario. Si iban empalmados, pero realmente son diferentes, ¿no es cierto? El hecho de ser no binario es parte de la identidad, ¿no es cierto? Una identidad sexual. Y la orientación, una identidad de género, perdón. Y la orientación sexual es otra, ¿no es cierto? Son dos cosas completamente diferentes que a veces la gente también entra mucho en la confusión, ¿no? Yo entré en la confusión de ser no binario y decir, pero sí me considero lesbiana, pero al ser no binario sigo siendo lesbiana. Alucina que sí, siento que la lesbiandad también como orientación sexual también habla de cómo es que tú manifiestas tus afectos, ¿no? Y tus afectos están dirigidos principalmente a mujeres y feminidades, entonces lesbiana. No puedes salir de ahí, ese ya eres tú, de forma. Justo estabas como hablándome de que habían atributos de la categoría mujer con las que no te resonaban, y es que es así, la categoría hombre y la categoría mujer tienen atributos, ¿no?, sociales que hacen de la categoría, que hacen que existan, ¿no? Por ejemplo, la categoría hombre, no sé, la rudeza, la falta de sensibilidad, todas esas cosas de hombre. La categoría mujer, le llaman princesa, que necesariamente sea hiperfemenina. Y conforme vamos avanzando, nos damos cuenta de que ni siquiera las personas que se dicen hombres o mujeres entran completamente en esas categorías por esos atributos, ¿no? No es que haya una mujer que cumpla con todos los checklists de los atributos que indican que es una mujer o que es totalmente 1000% femenina, ¿no? Entonces creo que es también el no binarismo, como que esta nueva corriente identitaria, nueva también entre comillas, porque no es tan nueva, deja como abierta la posibilidad de que haya atributos de la feminidad con las que sí posiblemente te identificas, pero hay atributos que no necesariamente te identificas. Por ejemplo, princesa es un atributo como de hiperfeminidad, ¿no? Que puede ser como que, no lo sé, Rick, no sé si es mío, pero quizás, no sé, otros atributos como, por ejemplo, mujer, por ejemplo, que te hablen en A, ¿no?, en femenino, eso quizás sí, ¿no? Y eso también puede conformar una identidad no binaria. Hay también otras palabras que mucha gente las confunde o probablemente sean lo mismo, como género fluido, como agénero. ¿Combina, va enlazado con lo no binario? Dentro de, podríamos decir, como el paraguas no cis, ¿no? El paraguas no cis está lo trans, está lo no binario, y dentro de lo trans está lo transbinario y lo trans no binario también. Creo que las categorías gender fluid, género fluido, como dices, agénero no binario, todas están enmarcadas en este espacio que es como el cuestionador del binario. O sea, son válidas igual. Una persona puede ser fluida y no binaria, puede no necesariamente identificarse con lo masculino, pero sí con lo femenino, y aún así, por ejemplo, tener una expresión de género masculina. La verdad es que cada persona puede tomar atributos de identidad y de expresión de género que mejor se le acomoden. Entonces es parte como de lo mismo, es similar, es más que nada cómo la persona entiende esa característica o ese tag de género fluido, ¿no? Cómo es que la persona lo vive, lo experimenta, y creo que sí, también son como parte del paraguas no binario, ¿no? Para hablar con una persona en general, suponemos, ¿no?, el artículo que va con la persona, ¿no?
supongamos, ahorita estamos con Carla y yo veo a Carla y digo, es una ella, ¿no? Es una ella, ¿no? Tú me ves a mí y dices, creo que es un él, ¿no? Puede ser un él ahí, puede ser un él. Pero está este cuestionamiento de cómo abarcas a una persona que probablemente no tienes clara su identidad, ¿no? ¿Es correcto ir y preguntar a una persona? ¿Esperas a que la persona lo pueda decir? ¿Qué es lo más correcto, ¿no? Recomendable probablemente para la gente que no está tanto en este círculo, ¿no? Lo más recomendable siempre es preguntar, como, hola, ¿qué tal? ¿Cuáles son tus pronombres? ¿No? ¿Con qué pronombres te gustaría que me refiera a ti? O si no, lo que también siempre recomiendo es presentarnos con nuestros propios pronombres, ¿no? Como que, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sebastián, mis pronombres son él, ella, él. Entonces, como hacer esa presentación le puede dar espacio a la otra persona para que también se presente con los pronombres que mejor se le acomoda. Es una buena idea, sí se me había ocurrido la verdad, porque yo no mencionaba los pronombres hasta que la otra persona lo diga. Siempre hablaba como, no sé, como... como decía como, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No trataba de agregar un género particular, porque entraba en el pánico de que probablemente la otra persona pueda hacerse sentir mal. Obviamente lo último que uno quisiera. Hay un conflicto eterno en la sociedad acerca de utilizar el lenguaje inclusivo. Al inicio es frustrante y estoy en la etapa en donde siento que la gente no lo quiere entender porque no se le da la real gana. Pero ¿cómo es ese proceso? Es un proceso cultural y evolutivo que todas las sociedades tienen con sus propios lenguajes. O sea, hace 30 años o 40 años no existía la palabra internet. O sea, hace 20 años no existía la palabra selfie. Y sí, ahora existe y se va incluyendo, ¿no? Y es igual con el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo lo único que quiere hacer es más espacio para que podamos nombrar nuevas cosas que ahora sí son nombrables, que ahora sí podemos nombrarlas. Y sí, como tú dices, la gente no empieza a aprender pero poco a poco va a hacerse más común, poco a poco se está haciendo más común y se está haciendo también más desvergonzado porque la gente se da cuenta de que el lenguaje, para que cumpla su utilidad, tiene que funcionar, ¿no? Y tiene que funcionar nombrando lo que existe, lo que necesitamos nombrar. Entonces, si no hace eso, no funciona y se muere, como tantos lenguajes, tantos dialectos que se han muerto y ya. Y más bien las personas que son como que, no sé, estas defensoras del lenguaje, de la RAE, defensoras de la RAE, deberían darse cuenta que justamente el agregarle nuevas palabras, el agregarle nuevos dialectos o nuevos usos, mantiene vivo el lenguaje. Estamos haciendo el favor de seguir manteniendo el lenguaje español. ¿No? Es que me pareció muy interesante porque la otra vez, no me acuerdo con quién estaba conversando, creo que era un amigo que vivía en Estados Unidos y me decía que el conflicto es más que todo en las personas que hablan español, porque en Estados Unidos se utiliza el them, ¿no? Y existe y siempre se ha utilizado, y en otras lenguas también ya ha existido una manera neutral de referirse a la gente, porque no siempre vas a saber qué es la persona de la que te estás hablando. Más allá de si es a género o no binario, puedes simplemente no saber y no marca relevancia. O sea, no es como, siento que los países latinos sí le marcan mucha relevancia pero te hablas como una mujer o como un hombre, era un ella o un él. En cambio en inglés es como they, them, their, y no importa, era un vendedor, una vendedora, no importa, era un vendedor. Al inicio, a mí en particular me resultaba muy complicado el tema de las conjugaciones, ¿no? Cuando estás con alguien, probablemente no binario, poner la E al final de todo y no estar acostumbrado no sé cuál es la palabra, te pone más lento, ¿no? Probablemente, pero es cuestión de acostumbrarse, ¿no? Yo al inicio pensé que nunca lo iba a poner, pero ahora se va incluyendo poquito a poquito en tu vocabulario y ya te va resultando más común. ¿Sí? Sí, exacto. Como cuando un anciano de 70 años no sabe hablar, no se acuerda de la palabra internet, como que el coso, pero es poco a poco, o sea, es adaptarse, ¿no? Es adaptarse. Eso está, la verdad. Por otro lado, el tema de ser no binario,
¿cómo te das cuenta que eres no binario? Creo que eso es muy difícil, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de las orientaciones sexuales, ser no lesbiana es más fácil, ¿no? ¿Te gustan los hombres? No, las mujeres, sí, listo, eres no binaria, eres lesbiana, se acabó. Pero en el caso de ser no binaria, o sea, es ¿cómo te das cuenta? ¿Cómo te diste cuenta tú también, no? Los procesos identitarios siempre son más complicados de llevar que los procesos, pongamos, de orientación sexual, porque la orientación sexual es como tú dices, ¿no? Como que te gusta, tal, no te gusta tal, ya, chévere, vas a tal. En cambio la identidad es quién soy, qué soy. Te quedas así, ¿no? Como que... Y yo como me di cuenta, porque cuando comencé mi transición hacia la masculinidad, que tú estuviste también ahí cuando estábamos en la universidad y todo eso, no me sentía un hombre así, y hasta ahora creo que tú me ves y no ves al macho pecho peludo acá, ¿no? O sea, a punto de, no sé, embarazar a todas las mujeres del barrio, no, porque no lo soy, ¿no? Entonces siento que en mi caso sucedió como muy natural, muy orgánicamente, o sea, me di cuenta de que iba transicionando, iba cambiando mi apariencia, iba como acomodándola de manera que me gustaba más, y en eso podía también sentir la libertad de agregarle features femeninos, ¿no? Porque me sentía más cómodo de hacerlo. Y creo que es bastante lo que me sucede conforme paso el tiempo en transición, que yo estoy en terapia de reemplazo hormonal, que me siento cada vez más cómodo de ir agregándole a mi apariencia o mi identidad más cositas de la feminidad, pero eso para comenzar necesitaba como que la base de tener la opción de cambiar mi cuerpo. Entonces para mí fue bastante orgánico, nunca me sentí un hombre pecho peludo. Al inicio, por ejemplo, me llamaba mal hombre, no porque era mal hombre, sino porque era un mal hombre, era un mal ejemplo de hombre. Femenino, llorón, sensible, ¿no? Pero aún así yo insistía con la masculinidad y sigo insistiendo, porque siento que es un espacio que también puedo habitar a pesar de mi feminidad, ¿no? Es más bien con mi feminidad que puedo habitarlo. Fue así, yo siento que los procesos identitarios en general implican mucha introspección y también mucha retrospectiva, porque en nuestra infancia, en nuestras experiencias así, en lo que interactuamos con otros, vamos dejando como marcas, ¿no? Lo que te pasó, por ejemplo, en la universidad también, como que dejas ahí una marca de que después te va resonando cuando te acuerdas o cuando piensas qué soy, quién soy. Y yo creo que también es muy importante que sepamos que más allá de cómo nos identifiquemos, si al final decidimos no soy trans ni no binario, soy cis, o sí, soy una persona no binaria, más allá de cómo nos identificamos, lo que más importa es que nos resuene con nosotros. Si no te resuena, si te hace complicado, si es un lugar que no te parece cómodo, no es lo tuyo. Y es lo mismo que pasa con las personas trans, o sea, transicionamos porque el lugar identitario en el que nos coloca la sociedad no es lo nuestro. No es porque seamos masoquistas a veces, ¿no? Pero no es porque odiemos a la familia o a la sociedad o a los niños, o como pretenden decir todos los cosas, es porque no nos resuena. Y es injusto y es tortura querer que una persona se mantenga en un espacio identitario, en una categoría social que no le resuena, que no le parece buena, que no es. Creo que eso también es un punto que va más allá no solamente del hecho de ser no binario, sino en general, ¿no? De la vida. Cuando yo le dije a la gente, y yo ya me consideraba lesbiana, la gente automáticamente relacionaba que a mí no me podía gustar ningún hombre, ¿no? Era lo más lógico, cuerdo, por decirlo así. Me acuerdo una vez que alguien me hizo la pregunta como, entonces a ti nunca en tu vida te ha gustado un hombre. Y yo dije, sí, una vez me gustó alguien, ¿no? Y la gente explotó en la cabeza. Y al mismo tiempo esa explosión me chocó a mí porque yo entré en cuestión, no sé, puta, si me gustó un hombre, no hay que decir que no soy lesbiana. Entonces entré en mucha confusión, ¿no? Incluso yo decía que en particular mi perspectiva de un hombre, no sé, pues es un Mario Casas, ¿no? En Mario Casas me llama mucho la atención, ¿no? Y la gente también cuestionaba eso, pero tú eres lesbiana, ¿cómo te va a gustar un hombre físicamente? Pues, ¿no? Y entraba mucho en ese pensamiento de que si tú automáticamente te colocas una etiqueta, ya entras en una caja, ¿no? Lesbiana no le pueden gustar a hombres, ¿no? Por ejemplo, el hecho de ser trans quiere decir que tú ya no puedes retroceder, ¿no? a ese camino que has tomado, ¿no? El hecho de ser no binario probablemente significa que tú tienes que estar siempre en el medio y nunca puedes estar en un solo lado, ¿no?
¿Qué tan complicado es tratar de mantener todas estas etiquetas que a veces uno trata de ubicarse en todo este mundo en donde hay mucha diversidad y uno quiere sentirse también acompañado de otras personas, ¿no? Justo tú mencionas el hecho de tu proceso de transición y que al final te diste cuenta de que lo de malo, pero yo pensé que era cualquier otra cosa, ¿ya? Pero el hecho de no sentirte un hombre completo al 100%, ¿no? Entonces, tú entras en esta disyuntiva que yo entré al momento de reflexionar sobre ser lesbiana, puta, entonces no lo estoy haciendo bien, ¿no? ¿Pensaste eso en ese momento? Sí, sobre todo cuando me juntaba con otros chicos trans, ¿no? Como decía, pero yo no soy un pelotero, ¿no? Pero a mí no me gustan solamente las mujeres, ¿no? Era como que sí me he sentido errado y es muy normal, la verdad, sentir que partes de tu identidad o partes de tu personalidad se desdicen con tu identidad, pero en realidad tu identidad también es tu personalidad, ¿no? Y las personas tenemos que aprender a que no existen categorías tan rígidas como eres lesbiana, y escuchado, eres lesbiana, no deberías usar dildo, porque si usas dildo, te gusta el puedo decir ¡Pit! Pero es como amiga, o sea, ¿de qué me estás hablando? Claro, es claro. un artefacto que yo utilizo para placer, o sea, son cuestiones, por ejemplo, que te parezca un atractivo un hombre, no es que quieres formar una familia con él, no es que te ves así como que casándote con un hombre y teniendo hijos con él, ¿no? Y si aún así lo hicieras, sino que las prácticas sexuales y las prácticas afectivas no siempre van a hablar de nuestra orientación. Nuestra orientación habla de nuestras preferencias, ¿no? De qué es lo que más te llama la atención, de qué es lo que despierta afecto, romance y sexo a la vez. En cambio, prácticas sexuales, por ahí te dio ganas. Ya, pasó. Pero eso no les dice finalmente lo otro, ¿no? Partiendo ya a otra pregunta, a ver si después te acuerdas de lo que vas a decir. ¿Se sale del closet al ser no binario? O sea, literal, yo tengo que salir a decir, por si acaso, soy no binario, ¿no? Yo creo que en esta sociedad compulsivamente heterosexual, ¿no? Que dice que todos somos heterosexuales, que dice que todos son cisgénero, ¿no? Naciste con eres mujer y tu destino es ser madre, y que naciste con tu destino es ser hombre y jugar fútbol. Siento que aún eso es importante salir del closet. Yo personalmente, no siento que sea algo obligatorio en los procesos de todas las personas. Antes sí decía como que, ay, es obligatorio, pero con el tiempo me he dado cuenta de que no es obligatorio, pero eso no le quita su relevancia, porque la gente asume, la sociedad tiende a asumir, ve a alguien así, ya es hombre, ve a alguien así, ya es mujer, es hetero, definitivamente le gustan el sexo opuesto. Mira, justo te dije, se apagó. Hablábamos acerca del hecho de los referentes en la televisión, en el cine, aquí en Perú. Creo que los referentes son muy importantes porque cuando uno se va descubriendo no sabe cómo seguir, ¿no? A veces es muy complicado, en particular en el tema de mi orientación sexual. Cuando yo me di cuenta que me gustan las mujeres y me consideraba lesbiana, tenía ese conflicto porque mi referente era tan religioso que no sabía dónde ir, a quién pedirle consejo, ¿no? O qué se supone que debo hacer después de darme cuenta. Con el tema no binario, ¿a dónde se ve? Lamentablemente aún no contamos con referentes actuales en los medios, ¿no? Pero sí tenemos referentes históricos, podemos mencionarlo. En Perú, en la antigüedad existían deidades que representaban como que esta fluidez de género, y las personas que le hacían, por ejemplo, los trabajos a estas deidades, las adoraciones, ¿no? el worship que todos los dioses piden, eran personas entre intersexuales y trans, que pudiésemos como identificarlas en la actualidad. Eran personas que no tenían una identidad que se regía a lo hembra o a lo macho, ¿no? Socialmente. Eran personas que incluso su genitalidad no respondía a categorías como vulva, ¿no? Se llama la leyenda del Chuquichinchay, ¿no? Entonces podrían buscarlo ahí, Chuquichinchay, la leyenda del Chuquichinchay, y van a ver que las personas no binarias, las personas trans, hemos existido desde siempre. Fue durante la colonia que en verdad vinieron los españoles y se dieron cuenta de que había tanta diversidad de género y sexual, cultural acá, que dijeron no, hombre, mujer, y fuera de eso pecado, persecución. ¡No! Si
pudiese hablar ya así como que la cultura pop, referentes, hay referentes, por ejemplo, ustedes han escuchado la canción Sweet Dreams Are Made for This. Creo que sí, creo que sí. La cantante es una persona no binaria y es de los años 70, 80 y siempre ha estado, también han existido modelos, hay otras cantantes, sobre todo de esa época y de ese tipo de ritmos, que personas que expresaban que su identidad no se ajustaba a lo femenino y lo masculino, ¿no? David Bowie, por ejemplo, también es una persona que no necesariamente se ajustaba a su identidad a eso, y así otras tantas de la cultura pop. Pero sí, aquí en Perú aún nos falta todavía un trecho para conseguir como referentes en la televisión, en los medios. En los activismos sí podemos contar con algunos, ¿no? Y eso es bueno. Hay un grupo de activismo no binario que agrupa personas trans no binarias y personas no binarias que no se identifican como trans, que se llama Fuerza NB. Se ha fundado hace 1 año y medio, creo, y es el primer grupo de no binarios que hay acá. Entonces todavía nos queda un camino, ¿no? De recuperar esa memoria no binaria de nuestra historia. Bueno, acabas de sorprender, no tenían ni la más remota idea acerca de esta cultura que existía, y creo que le da también más fuerza al hecho de estos comentarios que aparecen de ustedes van creando, ¿no? Ustedes van apareciendo nuevas cosas. Al final no es que aparecen, sino que todo lo contrario, han existido desde antes, solamente que ahora sí la gente sale a decirlo, ¿no? Que es, ¿no? Que se considera, que siente. Y creo que eso es lo más importante, justo acordándome con lo que tú acabas de mencionar, del hecho de tener que salir del closet para fortalecer el hecho de que sí existimos, de que sí estamos y que no solamente son 2 o 3 como usualmente la gente lo suele decir para menospreciar, ¿no? Sí. Con el tema trans está el hecho de que tú tienes que verte como, ¿no? Si eres un hombre trans, tienes que verte como hombre. Si eres una mujer trans, tienes que verte como mujer. En el caso de ser no binaria, también en particular yo creo que tengo este conflicto acerca de uno tiene que verse como hay un estereotipo del cuerpo para una persona no binaria. No hay ningún estereotipo de cuerpo ni siquiera para las propias personas trans, ¿no? Si bien la sociedad a las personas trans nos exige ese tienes que verte como dices, ¿no? Como, si vas a transicionar a mujer, tienes que verte como mujer porque si no, no te voy a tratar como mujer. Ni siquiera las personas trans binarias tienen el deber de transicionar para nadie, ¿no? Con que te identifiques, basta, y con que también entiendas cuál es tu lugar en la sociedad, porque obviamente una persona que se identifica como trans, pero que continúa viviendo su vida dentro de los cis o no transicionado, hay que decirlo, tiene privilegios todavía de pasar como una persona cisgénero, y el privilegio cisgénero, el privilegio de pasar como una persona cisgénero existe. Entonces, igual con las personas no binarias, las personas no binarias no le deben apariencia a nadie más que a sí mismas. No le deben un cuerpo a nadie ni características a nadie para ser no binarias. Más bien hay que como verlo a cómo es que esa persona siente que puede expresar su identidad, cómo es que esa persona siente que habita su identidad, ¿no? Para terminar, que creo que es la lucha constante de cualquier persona fuera del globo, ¿no? De ser hombre, mujer y heterosexual, ¿cómo se convive con esta heteronormatividad, ¿no? ¿Cuáles son usualmente las acciones violentas que recibe una persona no binaria? Creo que tú hace un rato dijiste una muy importante, que es la invalidación, ¿no? Como que, son 3 gatos, entonces no les respeto, ¿no? No les hago caso, no menciono sus luchas, no existen, ¿no? Entonces siento que la principal lucha que lleva la población no binaria es la validación, el ser tratadas, el ser tomadas en cuenta, porque somos una población invisible. Otra también es la falta de enunciación de nuestras existencias, ¿no? Y cuando no enuncias algo, no existe y no hace políticas, no hay posibilidad de enmarcarlas en, por ejemplo, políticas antidiscriminación, ¿no? Porque no eres una persona, no eres una mujer trans ni un hombre trans, que las categorías trans si están inscritas en esto, entonces te puedo tratar como quieras y no puedes decir que eso ha sido violencia transodiante o violencia enefóbica. La violencia enefóbica es cuando se le exige a las personas que se adhieran a una identidad binaria, como que o eres hombre o eres mujer, es clásico. Es de violencia enefóbica, es un nuevo término también
Gracias, español. De nada, perdón. Pero sí, yo creo que lo principal con lo que vivimos, con lo que convivimos es con la desidia. La desidia de querer involucrar nuestra existencia, de querer tomarla en cuenta. Todo lo que me hago preparar psicológicamente, porque la verdad que es bien complicada toda esta vaina. Sí, pero no estás sola. No sé, te cuento que yo con ese tema no binario me costó mucho como aceptarlo, entenderlo, encasillarme, ¿no? Decirlo de alguna forma. Justo como tú mencionas, irónicamente, estar y verse como una persona cis te facilita mucho la vida. Cuando yo tenía el cabello largo, era una mujer, ¿no? Y andaba en pelos, ¿no? La verdad que yo sufrí un montón con el pelo largo. Y cuando me lo corté, automáticamente yo dejé de ser mujer para convertirme en lesbiana, ¿no? Yo caía, perdón, la machona, yo caía en el estereotipo de ser lesbiana. Me daba mucha risa porque la gente pensaba que yo había cambiado, pero era exactamente igual, solo que no tenía pelo. Siempre me he vestido exactamente igual, siempre he hablado, caminado, reído, he hecho exactamente lo mismo, solo que con pelo largo. El pelo corto ha cambiado mucho mi existencia en general, con ciertos beneficios, para ser honesta. Creo que el acoso en mí en particular ha disminuido casi un 80-90%. Excepto cuando estoy con alguien, con otra mujer, sí viene el conflicto, ¿no? Pero cuando estoy sola en particular, todo el mundo piensa que soy un hombre, ¿no? Porque me veo como, pues a veces, ¿no? No lo voy a negar. Y ahora, en esta etapa de descubrirme, el hecho de ser no binario, ha sido muy complicado para mí, porque me he perdido un poquito en el tema, en el sentido de que todas las personas que yo veo, ¿no? O que sigo, que conozco, son trans, ¿no? Entonces yo dije, pucha, ahora entro en este conflicto de, creo que no encajo, ¿no? Porque yo no quiero ser trans, y me gustan las mujeres, pero sí me siento que no encajo entre hombre y mujer, ¿no? Y ahora con lo que tú me has comentado, siento una tranquilidad tremenda, la verdad. Estaba preocupada, dije, pucha, ¿qué hago? ¿Qué hago? Ya que me corto, si no tengo pelo, ¿qué me hago? Literal. Y también el hecho de haberme encontrado contigo, también con otras personas que sigo, que les tengo también cierta confianza, y les pregunté, y me uní a un grupo de WhatsApp con muchas personas no binarias. La verdad es que nunca hablamos nada del tema, siempre hablamos de cualquier otra cosa menos de eso, pero me siento más ¿cómo se puede decir? En manada, pues, ¿no? Te sientes más seguro, por decirlo así, ¿no? Y la verdad que está genial. Igual en la parte de abajo voy a colocar todos los links de los grupos que has mencionado, de Fuerza NB, también de las que tú estás manejando, porque siento que a veces uno se siente perdido, y más también va con la edad. Yo me descubrí muy tarde, ¿no? Yo estaba cuando estaba en la universidad, ¿no? Pero hay gente que se descubre cuando está en el colegio, ¿no? Y de verdad debe ser muy complicado. Para mí fue complicado en la universidad, no me imagino a alguien que está en el colegio y que todavía ni siquiera pasa la adolescencia, ¿no? O que está en plena adolescencia y a veces las prioridades para otras personas son otras, debe ser muy complicado. Y obviamente la idea de este espacio en general es también compartir la vivencia, estos términos que a veces mucha gente los invalida, ¿no? Y la verdad que muchas gracias por estar aquí, bebé, me alegra mucho. Literal, te conozco de hace un montón de tiempo, nos hemos visto en diferentes etapas. Sí. Y me alegra seguir teniendo todavía esta conexión, que pues aquí la estamos volviendo a revivir, y de hecho te voy a fastidiar varias veces para varias cosas en general. Gracias. ¿Algo que quieras decir? Sí, bueno, justo de lo que yo trabajo y hago incidencia, yo estoy en la colectiva de diversidades transmasculinas, que justamente nació en 2015 como espacio para las transmasculinidades y las personas que no se encajan dentro de lo masculino, pero que hacen un proceso de, podríamos decir, como de transición, ¿no? Sean transmasculinidades que son bisexuales, gays o personas no binarias que no se enmarcan tampoco en cualquiera de los dos géneros, pero sí es un grupo como que solamente de personas que fueron asignadas erróneamente como mujeres al nacer. Siento que esa es como que una evidencia que puede que también tiene su propia estructura, como que sus propios, no sé, como que sus propias experiencias, ¿no? Entonces DTM hace esa chamba desde ahí, y estoy muy agradecida que me hayas invitado para hablar de esto. La verdad siento que es muy importante seguir como cuestionándonos y hacer esto de preguntarnos. Siento que todas las personas deberían preguntarse
quién soy, ¿no? No solamente dar por sentada su identidad todo el tiempo, no solamente decir, oh, bueno, mi mamá me dijo que soy hombre y soy hombre y me quedo hombre para siempre, porque la vivencia y la vida es mucho más rica que eso, ¿no? Es mucho más rica que solamente quedarte en un lugar que te dijeron que era el lugar y que tú piensas que es el lugar correcto. Y además el hecho de que mientras vamos creciendo vamos conociendo más cosas y creo que a veces nos encasillamos porque al inicio yo decía, no, yo soy lesbiana 100% y demás, pero después entré en ese cuestionamiento, no sé, ¿qué pasa si de verdad me enamoro de alguien, ¿no? De un hombre probablemente, ¿no? Ya pierdo esta identidad que entre comillas he establecido, ¿no? Y el hecho de enamorarse de alguien independientemente de su género, también entras en un conflicto al tú haber puesto en una posición. Hay gente que va variando, va mutando, por decirlo así, ¿no? Y eso no significa que quites menos valor de lo que eres, ¿no? Porque vas conociendo, vas aprendiendo, te vas dando cuenta que tienes más opciones aún, ¿no? Y creo que eso también es muy importante recalcarlo, porque a veces la gente se estanca en algo porque ya dice, no, es que yo ya lo dije públicamente y si me salgo de ahí voy a perder la burla, literal, la burla, resumen, la burla. Bueno, bebés, espero que les haya gustado este video. No olviden de darle like por allá abajo. Por supuesto, por aquí se encuentran nuestros 2 arrobas de Instagram para que vayan y nos sigan. Es completamente gratis. ¿Por dónde estoy? ¿Dónde estoy? Necesito de la iniciada. Por favor, dime qué cámara, ¿la 3, la 4? Compartan este video, por favor, creo que es importante cuestionarse, hablar, conocer y descubrirnos de todas las formas. Y por favor, en serio, por favor, no se olviden de sonreír, que de verdad, se ven muy, pero muy hermosos, bebés. Chao, chao. Pueden creer que a partir de todo este tema de lo no binario cambié por completo antes decía bienvenidas, bienvenidos, y ahora digo bienvenides, y después decía hermosas, porque yo sentía que me dirigía a mujeres. Y después me di cuenta que pues cero que ver porque hay muchas personas que ven y le cambié al pues, hermosos. Que también me costó un montón, porque es algo que tienes que acostumbrarte reiteradamente. Sí, y también de como que estar lista para las críticas, porque también. La gente se pone muy quisquillosa. Sí.